palabras cristiano, cristianismo, ¿verdad? Básicamente podríamos decir que significan ser seguidor de Cristo. Eso es lo que normalmente conocemos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que seguimos los pasos de Jesús, seguimos sus enseñanzas, ¿verdad? Seguimos sus mandamientos, lo hacemos todo siguiendo su ejemplo y para su gloria, ¿no? Obedecemos al Señor y seguimos sus pasos porque lo amamos. Ese amor por Cristo implica necesariamente sacrificio. El amor que profesamos por Cristo tiene que llevar un sacrificio. Un abandono total del yo, de uno mismo, de todo lo que quiero, de todo lo que tengo, de todo lo que soy, ¿verdad? Yo abandono por Cristo completamente mis sueños, mis intereses, mis anhelos, incluso lo material, lo que sea necesario para seguir a Cristo, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas a Jesús enseñándonos los requisitos, podríamos decir, del discipulado, del cristianismo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. El que no aborrece padre y madre, hermano, hermana, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo. Muchos le llaman a esto hoy en día cristianismo radical, fanatismo, ¿verdad? Extremismo. Pero la verdad es otra, ¿no? La palabra radical sí es algo fuerte, sí nos dice exageración, fanatismo, algo severo, algo revolucionario. Pero vamos a ver hoy, en nuestro estudio, que ese cristianismo radical, al que llaman muchos, en verdad es cristianismo básico, es mero cristianismo, ¿no? Y es el único tipo de cristianismo que existe. No hay un cristianismo ligero y un cristianismo radical. No. El cristianismo es cristianismo. Y el cristianismo no es para muchos, ¿verdad? No es para todos. Porque muchos no están dispuestos a renunciar a todo por amor a Cristo. No están dispuestos. Y vamos a ver aquí las palabras de Jesús sobre lo que en verdad significa ser cristiano. Vamos al versículo 42, Marcos 9, 42. Vamos a leer hasta el 50. Y nos dice la palabra: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Esta porción de la Biblia, podríamos decir, repleta de terminología, de términos gráficos, de cosas muy dramáticas, de advertencias severas, impresionantes, ¿no? Uno lee esto y dice, ¿what? ¿No? El otro día escuchaba a un pastor decía, si esto no estuviera aquí escrito, si Jesús no hubiera dicho esas palabras, y uno como pastor se parara aquí al frente y dijera, oye, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, ¿cómo reaccionaría la gente? Son palabras fuertes, ¿verdad? Pero
Jesús usa estas palabras para hacernos entender la naturaleza, la esencia radical del verdadero discipulado, del verdadero cristianismo, de lo que es en verdad ser cristiano, ¿no? El mensaje aquí del Señor es esencial también para la época en la que vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, en unos tiempos donde gran parte del cristianismo, si le podemos llamar cristianismo, se caracteriza por la superficialidad, por una forma de seguir a Cristo muy ligera, sin sacrificio, muchas veces incluso sin dejar el pecado. Y poco a poco eso está contagiando a las iglesias verdaderas. El lenguaje que el Señor usa aquí es, sí, severo, es extremo, es enérgico, ¿verdad? Porque nos muestra la naturaleza de los llamados que el Señor hace en varias ocasiones al verdadero discipulado. Ya hemos visto cómo nos dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Vemos muchas veces al Señor haciendo llamados extremos para seguirle, ¿no? Él llamó, si vemos Mateo 4, Lucas 13, Él llama a las personas a arrepentirse, a negarse a sí mismas, ¿verdad? Incluso al punto de sufrir o morir por causa de Jesús. Jesús en varias ocasiones nos llama a estar dispuestos a perder todos los lazos familiares, ¿verdad? A aborrecer a nuestra familia. Nos llama a aborrecer nuestras propias vidas, ¿no? En el sentido de estar dispuestos a perder nuestras vidas por causa de Él. A renunciarlo a todo por causa de Él y para seguirle de una forma incondicional. Este pasaje nos muestra 4 aspectos de este cristianismo radical, ¿verdad? Vamos a ver un amor radical, implica un amor radical, implica una pureza radical, un sacrificio radical y finalmente una obediencia radical. Así que vamos a ir viéndolos de uno en uno. Y el primero de estos aspectos que encontramos es un amor radical. Jesús exige de nosotros un amor radical. Vamos al versículo 42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiesen atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Duro. Pero Jesús es un rey celoso de la rectitud. Él busca la rectitud, la integridad, la unión en su iglesia. Y es por eso que Él nos manda a amar a los demás creyentes y evitar que ellos caigan en pecado, ¿verdad? Dios siempre ha sido un protector de su pueblo. Él siempre protege a los suyos y lo podemos ver desde el Génesis al Apocalipsis. Si vemos en el Génesis, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿no? En el Salmo 105 nos dice el salmista, no toquéis, dijo el Señor a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Zacarías 2:8, Dios está hablándole a Israel por medio de Zacarías, y él dice, él compara las agresiones hechas al pueblo de Dios con que le pincharan el ojo a Dios mismo, ¿no? Como que le estuvieran lastimando el ojo a él. Él dice, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esa verdad acerca de cómo los creyentes deben tratarse unos a otros se basa en el principio que habíamos visto la semana pasada en Marcos 9:37, que nos dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Vimos la semana pasada que el Señor, ¿verdad? Como Él vive en cada creyente, porque somos uno con Cristo, Él mira la forma en cómo yo trato a otro creyente, considerándola la misma forma en la que le trato a Él. Como yo trato a un hermano, es como yo trato a Cristo.
Y como trato a Cristo, esa es la forma en la que yo trato a Dios el Padre. Entonces, esto es algo serio, ¿verdad? Jesús les dice a sus discípulos en el aposento alto, antes de la crucifixión, después de la última cena, Él les dice, de cierto les digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es uno con el Señor en espíritu, ¿verdad? Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo en su camino hacia Damasco, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, decía Andrés, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia de Cristo, él se encuentra con el Jesús resucitado y glorificado. Y Jesús le reclama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Obviamente, Saulo no estaba persiguiendo literalmente ni físicamente a Jesús. Jesús ya había ascendido al cielo, ¿verdad? Él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. Y esas palabras de Jesús nos hacen entender que Él está diciendo, tú persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Así como tratas a mi iglesia, me tratas a mí. Y finalmente, cuando llegue el día del juicio, Jesús nos dice en Mateo 25, que la forma en la que la gente trate a los cristianos, a los creyentes, será considerada la forma en la que trataron a Él. Dice en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Es fuerte. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Vean las consecuencias de no tratar con cuidado y con amor a un hijo de Dios, a un seguidor de Cristo. Es fuerte. Y estas palabras también son para los cristianos. También. De nuevo, esta verdad de que la forma en la que un creyente trata a otro, o cualquier persona trate a un creyente, es como trata a Cristo, es lo que motiva, podríamos decir, esta advertencia del Señor, ¿no? Contra hacer tropezar, de que tengamos cuidado de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en Él. Como nos dice el versículo 42 de Marcos 9. Obviamente Jesús no se refiere a niños físicos literalmente, sino que se refiere a los creyentes. Por eso dice uno de estos pequeñitos que creen en mí. Se refiere a los creyentes. Y muchas veces a los creyentes nuevos, a los más inmaduros, a los que son bebés y niños espirituales.
Los que somos más maduros debemos cuidar de ellos y no hacerles tropezar. Y la palabra que se usa aquí para pecar, en el griego es la palabra para tropezar, para tropiezo. O sea, se hace referencia a que el que hace tropezar a alguien por medio de tentación, de hacerle caer, de hacer que peque, esa es la idea, ¿verdad? El que haga tropezar, el que haga pecar a uno de estos creyentes. Estas palabras de Jesús advirtiendo a que aquel que lleva a un creyente a pecar, le fuera mejor que se le atase, ¿verdad? Una piedra de molino al cuello y se le echa al mar y muera. Es algo fuerte. En otras palabras, podríamos decirlo, es mejor tener una muerte horrible siendo ahogado que hacer que otro cristiano peque. Es fuerte. Jesús exige un amor radical, ese tipo de amor justo que nunca será causa de hacer pecar a otra persona. Si yo amo a Cristo y amo a mis hermanos, jamás voy a hacer que pequen. Me voy a cuidar de hacer que mis hermanos pequen. El pastor Sugel Michelén lo dice de esta manera. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los cristianos no debemos dejar escombros en el camino a través de nuestro mal ejemplo. Escombros que dificulten que otros creyentes puedan avanzar hacia la madurez en Cristo. Ahora, positivamente, lo que esto implica es que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todos juntos podamos crecer en gracia y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. En vez de hacer pecar a un hermano, yo debo hacer todo lo que pueda para llevarle a crecer espiritualmente, a la justicia, a la santidad, ¿verdad? Y estas palabras de Jesús debieron sorprender a cada persona que oía esas cosas. Sin embargo, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, nos dice que el amor no se complace en ver que alguien caiga en pecado, ¿no? Nos dice el versículo 6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, uno como creyente jamás va a ver a otro hermano pecar y gozarse de eso. ¡Ah, bien hecho! No. El amor nos va a motivar a corregir, a levantar a esa persona y motivarle a que no vuelva a caer. Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:8 que los cristianos deben tener entre sí un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, no vamos a andar para juzgarnos unos a otros, sino para amarnos, para protegernos. Si yo veo que mi hermano cae, no voy y le estoy condenando. Le corrijo en amor y le levanto y cubro su pecado. De esa manera. Ese tipo de amor es el que necesitamos, ese amor que lo abarca todo, que no lleva al pecado, sino que busca evitarlo. Es un amor ferviente, que estimula a los demás hermanos a buscar la santidad, a buscar la justicia, las buenas obras, ¿verdad? Cuando yo amo a mis hermanos como amo a Cristo, ¿qué es lo que hago? Mis hermanos se convierten en más importantes que yo. Los elevo por encima de mí mismo. Los llevo a la justicia. Hacer pecar a un creyente puede suceder de 4 formas, básicamente. Primera, por tentación directa, es decir, cuando una persona abiertamente incita a alguien a pecar, le hace pecar, así, tiene la intención de hacerle pecar de alguna manera. Cualquier tipo de pecado, puede ser la mentira, el chisme, adulterio, cualquier cosa. Un ejemplo clarísimo de esto lo vemos en Génesis 39:7, cuando la esposa de Potifar quiere seducir a José y le dice, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Y claro, Josué huyó. Pero ella quería que él peque, deliberadamente. Salomón nos da en Proverbios 7, en Proverbios 7, la historia de una mujer descaradamente inmoral.
que quería seducir, que seduce a un joven insensato y lo lleva a pecar con ella sexualmente. Tenemos que tener cuidado de no llevar a alguien a pecar. Un ejemplo clarísimo en nuestros días: estamos en casa, llaman al teléfono, no queremos contestar. O alguien llega, golpea la puerta, timbra, y no queremos salir. ¿Qué es lo que le decimos a nuestros hijos? Di que no estoy. Le estoy motivando, diciendo a mi hijo que mienta, que peque. Y claro, el niño en su inocencia, ¿qué va a hacer? Dice mi papá que no está. Y tenga, ahí está la consecuencia. Pero es verdad, motivamos a nuestros hermanos a pecar, a nuestros hijos a pecar. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Parece algo inocente, pero no lo es. Y el Señor dice, cuidado con hacer pecar a uno de estos pequeños. Cuidado. Segunda forma es por tentación indirecta. Es decir, yo no tengo necesariamente la intención de hacer que otro peque, pero con mis acciones provoco el pecado en esa persona. Un ejemplo clarísimo de esto es, Pablo nos dice en Efesios 6:4, padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo provoco a ira a mis hijos? Con falta de atención, a los gritos, con violencia, con falta de bondad, con falta de perdón, ¿no es cierto? Con falta de afecto, cuando soy más un déspota, gritón con ellos, en vez de tratarles con amor. No que no deba disciplinarles, pero si me la paso gritándoles, yo estoy provocando en ellos una reacción equivocada, ira, enojo. Si yo le grito a mi esposa, indirectamente, sin querer, yo estoy provocando en ella que ella me devuelva el grito, que ella me responda de una forma equivocada, que ella peque. Y viceversa, ¿verdad? Tal vez no es mi intención que mi esposa peque, pero estoy provocando eso en ella, ¿verdad? Tercera forma es dando un ejemplo que lleve a otros a pecar, ¿verdad? Pablo habla de esto cuando nos dice, cuando habla del comer carne, y él dice, bueno, tal vez para mí no sea malo comer carne, y para algunos hermanos no es pecado comer carne, ya todos los alimentos son limpios. Pero hay hermanos que tal vez son nuevos en la fe, que todavía no entienden muy bien esto, y dice, bueno, para ellos sí es pecado comer carne. Pablo dice, yo no voy a hacer tropiezo para mi hermano que piensa así, y no voy a comer carne. Y si nunca más tengo que comer carne, está bien, porque no voy a hacer tropiezo para mi hermano, no le voy a dar un mal ejemplo. ¿Cómo lo traducimos de eso a hoy en día? Porque aquí comemos carne, y de la que sea. Si yo tengo un hermano nuevo en la fe, o que lucha con el alcohol, con la bebida, y tal vez yo digo, bueno, yo no tengo ningún problema con la bebida, si yo me tomo una copita de vino, no es pecado, y tal vez no es pecado, o me tomo un vasito de cerveza, pero si lo hago enfrente de mi hermano, y no estoy diciendo, por favor, vayan y tomen, cuidado, pero si yo hago eso enfrente de mi hermano, que está débil en la fe, que está débil en ese pecado, en esa lucha, ¿qué es lo que le estoy diciendo? No, pues está bien, y va a terminar pecando. Y por mi mal ejemplo, mi hermano puede incluso caer de nuevo en su adicción. ¿Se entiende? Uno tiene que tener cuidado. Pablo exhorta a las mujeres mayores espiritualmente y en edad, les dice a las ancianas, enseñen a las más jóvenes. En rectitud, en integridad, en pureza, ¿verdad? A sujetarse a sus maridos, a todas esas cosas. Si hay hermanas en la iglesia, adultas, espiritualmente y físicamente, que andan de chismosas, dando el ejemplo a las más nuevas, a las más jóvenes, les están llevando a pecar con el mal ejemplo. O sea, es cuidarnos los unos a los otros. ¿Y qué van a pensar ellos? No, pues el chisme está bien entonces. Si mis hermanas que llevan tantos años en la iglesia lo hacen, no es que solo el pastor es el que tiene que dar el ejemplo. Todos tenemos que dar el ejemplo. Y la cuarta es cuando no alentamos a los hermanos a andar en rectitud, en justicia, en buenas obras. Es decir, cuando hacemos caso omiso de la exhortación que el autor de Hebreos, que algunos creen que es Pablo, nos dice en Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Si yo no motivo a cada uno de ustedes, a cada uno de mis hermanos en la fe, a las buenas obras, a hacer las cosas bien, a obedecer a Dios y su palabra, también les estoy haciendo pecar. De nuevo, si es que yo veo a Betty de chismosa, no estoy diciendo que Betty sea chismosa. Pero si le veo de chismosa y yo no hago nada, no le corrijo, no le motivo, no le quiero ayudar a que ella deje el chisme y busque la integridad y la justicia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Motivándole para que peque, ¿verdad? Entonces si yo veo a un hermano en pecado, tengo que corregirle. No me puedo quedar callado. Y no es espero que el pastor haga algo, no. Tengo que hacerlo yo enseguida. ¿Sí? Esa es mi obligación, cuidar de los hermanos. Ahora, no solamente debemos cuidarnos de hacer pecar a otros creyentes, sino también debemos cuidarnos de hacer todo lo que sea necesario para no pecar nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Los cristianos debemos mantenernos en pie de guerra constante día a día contra ese pecado que todavía mora en nuestro interior. Porque aunque hemos muerto al pecado, nuestra carne todavía, mientras vivamos en esta tierra, lucha con el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva de nuevo al segundo aspecto del cristianismo radical. Y aquí vemos que Jesús exige una pureza radical. Una pureza radical, versículo 43. Dice el Señor, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, tuerto, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Hermanos, este es un pasaje fuerte, duro, ¿verdad? Uno lee estas palabras y de nuevo dice, ¿what? No. Pero este pasaje, estas palabras fuertes de Jesús, nos enseñan la naturaleza, la esencia del verdadero cristianismo, del verdadero discipulado. Esto es lo que hace un verdadero siervo y seguidor de Cristo. Jesús exige un trato radical y severo con el pecado, una lucha con el pecado. Porque las consecuencias de no luchar con el pecado, de no lidiar con ese pecado de esta manera, esas consecuencias son devastadoras. Y en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, vemos este tipo de advertencias. Pablo nos dice en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Colosenses 3:5, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En Tito 2:12, Pablo nos dice que los cristianos deben renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y deben vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pedro, en 1 de Pedro 2, dice a sus lectores que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Son advertencias a pelear a capa y espada con el pecado, a no darle chance al pecado. Y aquí los versículos 43, 45 y 47 que nos dicen estas acciones tan drásticas para evitar el pecado, nos dicen que tenemos que usar de este tipo de acciones para evitar caer en conductas pecaminosas, ¿verdad?
Ese tipo de conductas que llevan a un pecador no regenerado, no salvado, no convertido al castigo eterno en el infierno. Tenemos que cuidarnos de no caer en pecado. Y aquí, cuando Jesús menciona estas partes del cuerpo, la mano, el pie, el ojo, resalta que la batalla contra el pecado incluye todos los aspectos de la vida del creyente. El ojo representa las cosas que vemos, la mano, las cosas que hacemos, y el pie, los lugares a donde vamos, donde podemos pecar. El jueves decíamos con la gente en el grupo de conexión, Jesús no lo dice, y no estoy aquí creando doctrina, por favor, pero Jesús pudo haber dicho también, si tu lengua te es ocasión de pecar, córtatela, porque también pecamos con la boca. No lo dice, no estoy diciendo Jesús dijo eso, pero uno diría, quizás y por ahí, ¿no? Pero esa es la idea. Todas estas acciones que Jesús nos dice que debemos tomar contra el pecado, llaman a la gente a eliminar cualquier situación, cualquier cosa en sus vidas que puede llegar a ser un obstáculo para entrar en la vida eterna en el reino de Dios. Y es un tiempo presente cuando Jesús dice, si tu ojo, si tu mano, si tu pie te es ocasión, está en tiempo presente también en el idioma original, y nos indica que la lucha contra el pecado y contra la tentación es continua, es a diario. ¿Verdad? No es de unos días y después ya no vuelvo a luchar, no, es toda la vida. Toda nuestra vida como creyentes vamos a vivir en constante lucha contra el pecado. Es así, esto es el cristianismo. Antes, cuando estábamos en el mundo y éramos hijos de perdición, luchábamos contra Dios y su palabra. Ahora que estamos en el bando de Dios, luchamos constantemente contra el diablo y el pecado y el mundo. Entonces, ese compromiso que hacemos al inicio con Jesús cuando le entregamos nuestras vidas en arrepentimiento y fe, se convierte en el patrón de vida del creyente. La vida del creyente, desde el día en el que entrega su vida a Cristo, es una vida de sacrificio, una vida de lucha y guerra contra el pecado. Y Jesús exige acciones radicales, severas contra todo lo que obstaculice nuestra búsqueda de santidad, de justicia y de pureza durante nuestra vida cristiana. Obviamente, esto no es algo literal. Jesús no dice literalmente córtese la mano, o el pie, o arránquese el ojo. Podríamos decir aquí no intente esto en casa, ¿verdad? No vaya alguien aquí a decir, ay, el pastor dijo córtese la mano y como yo peco, ¡guau! Porque así uno va a tener que andarse cortando todo el cuerpo. No es literal. Por favor, y digo esto, aunque parece chistoso, digo esto porque a lo largo de la historia han habido personas que han tomado estas palabras de Jesús de una forma literal, suponiendo, ridículamente, suponiendo que la manera de derrotar al pecado era por medio de mutilación. Ustedes han visto series, películas de esas historias de sacerdotes tal vez que se latigaban, que se azotaban cuando pecaban. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Me imagino cuánta gente se cortó los dedos, se arrancó un ojo literalmente porque pensó que Jesús estaba siendo literal. Pero hermanos, algo que tenemos que entender es que una persona con una mano menos o con un pie menos o tuerto no es menos capaz de pecar que el que tiene todos los miembros de su cuerpo. Porque sin importar qué partes del cuerpo nos falten, el pecado sigue permaneciendo en el corazón. El pecado nace en el corazón de la persona, no en los miembros de su cuerpo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús en Marcos 7, del 20 al 23, como habíamos estudiado hace unas semanas, que dice, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Santiago nos dice, en Santiago 1, del 14 al 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos desordenados, de sus deseos pecaminosos, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado nace en el corazón, no en el cuerpo. Por eso alguien dijo, el corazón del problema es el problema del corazón. Yo me puedo cortar todas mis dos manos, todos mis dedos, mis pies y quedarme ciego y aún así puedo pecar. Porque no todos los pecados involucran tocar cosas, o pisar lugares, o ver cosas. Puedo pecar de muchas maneras. Entonces Jesús no nos dice que debemos de nuevo andar por la vida mutilándonos para no pecar. No, la idea aquí es que debemos cortar, arrancar de nuestras vidas todas las cosas, todos los lugares e incluso todas las personas que nos puedan llevar a pecar. Y eso incluye familia y amigos. Tenemos que arrancar el problema de raíz. No podemos jugar con el pecado. Ejemplos prácticos de cómo hacerlo. Cada uno lucha con pecados diferentes, ¿verdad? Pero digamos, si tú tienes un problema con la bebida, con el alcohol, luchas para dejarlo. Pero en tu casa tienes botellas de vino, de whisky, de ron, de qué sé yo, ¿no? De lo que sea que está de moda hoy, el de shumir. ¿Cómo pretendes dejar el pecado? ¿Cómo pretendes dejar el alcohol? Tú mismo te estás tentando. Ahí. Tienes que deshacerte de todo eso y echarlo a la basura. Ay, pastor, es que yo tengo esas botellitas para cocinar. Ajá. Es que yo le pongo a la carnecita ron. Ajá. Hermanos, hay vinos que son para cocinar. Para cocina, no para... Eso sí use si quiere. No se mienta y no me mienta. No. Ay, no, pastor, es que son solo decoración. ¿Y qué haces decorando tu casa con botellas de alcohol? Te estás tentando, no vas a dejar de pecar. Y alguien dirá, bueno, pues, es que esas botellas me costaron. ¿Y si vendo? Ahí caes en lo primero que nos había dicho Jesús, hacer pecar a otros. Yo recuerdo, hablando de este tema, mi papá no era alcohólico, pero le gustaba la bebida, así como cualquiera en mi casa, nos gustaba la bebida. Y recuerdo que cuando llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que hizo mi papá fue deshacerse de todas las botellas que tenía. Y él, justo hablábamos de eso el otro día con mi mamá, y ella decía, ahí tuve que pelear un poco con él, porque le decía, a mi papá le dicen negro, le decía, negro, no puedes regalar las botellas, porque él quería regalarle a algún amigo, tenía unas botellas carísimas y qué sé yo. Y decía, no puedes hacer eso porque le estás llevando a pecar. Pero, ¿y si vendo? Es lo mismo. Y en ese tiempo estábamos en crisis económica. Y claro, si se vendían esas botellas era una buena ayuda. Pero mi papá entendió la idea. ¿Y qué es lo que hizo él? De botella en botella fue echándola por el desagüe. De una en una. Y se deshizo. Mis hermanos casi le matan. En ese tiempo ellos todavía no llegaban a Cristo y casi le querían matar. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Puedes vender y sacamos plata y qué sé yo. Y mi papá les dijo, yo no voy a hacer que nadie más peque por mi culpa. Para mí fue un ejemplo claro de las cosas que uno debe hacer, de las acciones que uno debe tomar, no solo para no pecar, sino también para no llevar a otros a pecar. Lo que sea necesario. Otro ejemplo podría ser si alguien tiene problemas con la pornografía, por ejemplo. Tú tienes que hacer lo que sea necesario para evitar ser tentado y caer en pornografía.
Y según las palabras de Jesús, si es que es necesario deshacerse de tu televisión, hazlo. De tu teléfono, de tu computadora, hazlo. Una vez veíamos una película que se llama Prueba de Fuego, y el esposo, que tenía sus problemas matrimoniales, él tenía ese problema. ¿Y él qué hace? Coge su computadora cuando entiende que tiene un problema, le cae con un bate de béisbol y le da, pero con todo, despedaza la computadora y le echa a la basura. Parece algo extremo, pero él entendía que algo era más importante. No solo su esposa y su relación con su esposa, sino también su relación con Cristo. Parece exagerado, pero ¿cómo me voy a deshacer de la televisión? ¿Qué es más importante? ¿Cristo o tu televisión? Tu computadora, y dirán, bueno, es que yo uso mi computadora para trabajar. Sí, yo también, y sé lo que es eso. O el teléfono, entiendo eso. Pero entonces busca la forma de conseguir un programa, yo no sé, que bloquee todo ese tipo de contenidos, ¿verdad? Lo que sea. Es que no tengo plata para esas cosas. Sí, pero para otras cosas sí hay. Tenemos que hacer lo que sea con tal de evitar el pecado. Si te llevas con personas chismosas, aléjate de esas personas. Porque vas a pecar. Pero es que ¿cómo me voy a alejar de mis amigas? De nuevo, el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, a esposa, a los amigos, no es digno de ser discípulo de Jesús. Uno tiene que cortar de raíz lo que sea que le pueda llevar a pecar. Y no estoy diciendo que no puedes tener amigos, que no puedes tener conversaciones con tus amigos, con tu familia. No, pero tienes que cuidarte de con quién te llevas. Siempre decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Uno tiene que cuidarse. Proverbios nos dice, el que se junta con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios va a ser quebrantado. Tienes que cuidarte. Es extremo, yo sé, pero eso es lo que Jesús nos está diciendo. Elimina de tu vida lo que sea que te pueda hacer pecar. Lo que sea. Un pastor decía, el otro día le escuchaba y decía, el tema de esta porción de Marcos te lo puedo sintetizar en pocas palabras. O tú te dedicas a matar el pecado, o el pecado te matará a ti. Simple. El pecado te va a matar. El pecado no es un juego. No es algo ligero. Es serio. O matas al pecado o el pecado te va a matar a ti. Tienes que luchar con el pecado cada día. No puedes darle 1 centímetro de espacio al pecado en tu vida, porque el pecado va a avanzar 1 kilómetro. Tenemos que cuidarnos. El cristianismo, hermanos, lo repito, es vivir en guerra constante contra el pecado. Y esa guerra solo va a terminar cuando estés en la gloria de Dios en su reino. Mientras vivas aquí en la tierra, en esta vida, vas a luchar con el pecado. Vas a ser tentado, vas a ser probado. Todo cristiano va a batallar contra el pecado. Es más, lo hemos dicho antes, esa es una marca clarísima de que una persona es un verdadero creyente. Su lucha contra el pecado. Un no creyente no tiene esa intención de luchar porque no cree que necesite hacerlo. Si una persona dice ser creyente, pero no lucha contra el pecado, no cree que tenga que hacerlo, lo toma a la ligera, esa puede ser una señal grande y peligrosa de que esa persona en verdad no se ha convertido. O luchas o mueres, esa es la idea, o luchas o mueres. Ahora, hermanos, por favor, no estoy diciendo para nada que Dios no quiera que seamos felices en esta vida, que Dios nos quiere miserables. No es eso lo que estoy diciendo. No es que Dios no quiere que disfrutemos de ciertas cosas aquí en la tierra, en esta vida, porque solo podemos ser felices cuando lleguemos al reino de Dios. Mucha gente cree eso.
Hay muchos creyentes que viven en la miseria, en pobreza, en dolor, en sufrimiento, porque creen que eso va a servir para agradar a Dios y que de esa manera van a ser dignos de entrar al reino de los cielos, pero no es así. Por si acaso, no estoy queriendo predicar un falso evangelio de la prosperidad y diciendo que nunca te vas a enfermar y que todo va a ser prosperidad y que no. Porque vamos a sufrir, vamos a luchar, vamos a caer, vamos a vivir momentos difíciles, ¿sí? Pero Dios no nos creó solamente para sufrir. Él nos creó para su gloria y le damos gloria también cuando somos felices. Es más, la palabra nos dice que tenemos que aprender a contentarnos en cualquier circunstancia, no solo cuando las cosas van bien. Sí, tenemos que aprender a contentarnos. Miren, vamos a sufrir. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados, vamos a luchar con el pecado y a veces hasta vamos a caer. Pero eso no quiere decir que nuestra vida tenga que ser una vida de amargura, de miseria y de sufrimiento todos los días. No es así. Eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere bendecirnos aquí. Obviamente tiene preparadas recompensas enormes y en el reino de los cielos todo va a ser felicidad. Ahí sí, todo va a ser gozo. Pero aquí también. El Señor nunca dice que no podemos tener una buena vida. El Señor quiere prosperarnos en la tierra. ¿Sí? El Señor creó todas las cosas para nuestro deleite. Entonces no tiene nada de malo ser felices en esta vida. Podemos disfrutar de muchas cosas buenas que agraden al Señor. Tampoco estoy diciendo vaya y peque, porque el Señor le deja disfrutar de todo, no. La enseñanza aquí no es que no podemos disfrutar de las cosas buenas que Dios ha creado para nosotros, sino que debemos abandonar, rechazar, arrancar de raíz de nuestras vidas todas las cosas malas, las cosas que nos puedan hacer pecar. Lo que sea. Aquí lo que el Señor Jesús nos dice es que tenemos que actuar sin vacilación, rechazando de inmediato y de forma decisiva cualquier cosa que nos dañe espiritualmente. Cualquier cosa. No podemos consentir con el pecado, no podemos jugar con el pecado, porque eso va a tener consecuencias muy negativas en nuestra vida. Tanto aquí como en el reino. De nuevo, eso quiere decir que posiblemente uno tenga que dejar algún hábito, privarse de algún placer, renunciar a alguna amistad o familiar, cortar, excluir alguna cosa, alguna persona que nos haga pecar, por mucho que queramos de esa persona, por mucho que amemos de esa cosa. Tenemos que arrancarlo de nuestra vida con tal de obedecer a Dios y de servir a Dios y de seguir a Cristo. Tienes que hacer lo que sea con tal de no pecar. Eso es cristianismo básico y radical al mismo tiempo. Es pureza radical lo que exige Jesús. Por eso es que el cristianismo no es para todos. Y por eso es que muchos cuando escuchan estas palabras se van como esas miles de personas abandonaron a Jesús. Cuando Él empezó a enseñar estas cosas, la gente se fue. Porque no estaban dispuestos a pagar ese precio. Pero esto es cristianismo. Esto es cristianismo. De nuevo, no es solo ir a la iglesia el domingo. Esto es cristianismo. Tomar nuestra cruz y seguirle. Renunciar al yo, a todo lo que soy, a todo lo que tengo, a todo lo que quiero, para buscar lo que Él quiere. Y nada más. De lo contrario, Jesús advierte que Él nos da las consecuencias, ¿verdad?, de no hacer morir la carne y el pecado que hay en nosotros. Por eso Él menciona la palabra infierno. Y en el idioma original, en el griego, esa palabra es Gehenna, Gehenna. Vi muchas formas de escribir esa palabra, no sé cómo se pronuncia bien. Gehenna, uno dice Gehenna, otro sale por ahí Gehenna, otro escuché Gehenna, no sé. En fin, no estamos en clase de lenguaje. Pero esta palabra, la vamos a decir Gehenna,
hace referencia al valle de Hinnom, ¿verdad? Este valle era un lugar que estaba al sur de Jerusalén y que en los días de los reyes Acaz y Manasés, reyes de Israel, malvados, Manasés al menos hasta que se arrepintió y volvió al Señor, pero en esos días este lugar llegó a ser muy conocido porque allí es donde ellos mataban a los niños quemándolos en el fuego como sacrificios ofrecidos a los dioses paganos, dioses de otras naciones. Y esta era una costumbre atroz, horrible, que Dios prohibió estrictamente, que condenó enérgicamente. Y una costumbre que estos dos reyes, Acaz y Manasés, practicaban en sus días. Ellos mismos sacrificaron a sus hijos en el fuego. Pero cuando llega el rey Josías, un rey piadoso, devoto del Señor, él declara este lugar como un lugar inmundo, cancela, elimina toda esta adoración a dioses paganos y todas estas costumbres. Y finalmente, por eso es que este lugar donde se quemaba la basura, llega a ser un lugar, perdón, donde se empieza a quemar la basura de la ciudad. Se convierte en el basurero de la ciudad, ¿verdad? Donde ardía un fuego constantemente en medio, donde se quemaba la basura. Y por eso es que empieza a ser utilizado como una ilustración del fuego eterno del infierno. Donde hay gusano, donde hay dolor, donde hay fuego. Constantemente estaba quemando, ardiendo un fuego en medio de la basura, ¿verdad? Y como dice Jesús, haciendo referencia a Isaías capítulo 66, versículo 24, es un lugar donde el gusano de ellos no muere, ¿verdad? Y el fuego nunca se apaga. Hay diferentes interpretaciones sobre esto, pero podríamos decir que cuando habla del gusano, se refiere a que cuando alguien está en el infierno, es todo ese remordimiento, ese arrepentimiento de todo lo que hizo y lo que no hizo y de cómo rechazó a Jesús, ese constante remordimiento, ese constante pesar que va a ser eterno. Y el fuego se refiere obviamente al fuego del lago eterno del infierno, donde va a ser todo dolor, sufrimiento por la eternidad, un fuego que nunca se va a apagar, un dolor que nunca va a terminar. Allí va a ser el llanto y el crujir de dientes. ¿Sí? Lo que el Señor Jesús hace aquí es dejar constancia de la realidad, del horror, de la eternidad, del castigo que sufrirán todos aquellos que eligen vivir sus vidas en sus pecados sin arrepentirse y sin venir a Cristo. En el fuego eterno. Estas palabras de Jesús componen el llamado más fuerte al discipulado que Jesús haya hecho. Son las palabras más fuertes que Él utiliza para llamarnos a seguirle. Y con esas palabras Él desafía a todo ser humano, ya sea a que de manera radical busque acabar con el pecado en su vida, o si no, a ser lanzado al foso de basura eterna del infierno. Como lo describen los evangelios, a las tinieblas de afuera, al horno de fuego, a ese lugar donde será el llanto y el crujir de dientes. ¿Es la una o es la otra? No hay una tercera opción. Aquí Jesús no solo nos muestra lo que significa seguirle a Él, sino también las consecuencias de no seguirle a Él. Porque vas al reino o vas al fuego eterno. Esas son las únicas dos opciones. Y para ir al reino uno tiene que estar dispuesto a hacer ese sacrificio. Esta palabra infierno se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. Y miren, de esas 12 veces, 11 las dice Jesús. 11. Eso nos muestra que Jesús se tomaba esto muy en serio. Uno de los temas que Jesús más habló aquí en la tierra en su ministerio fue el infierno.
para que no digan, ay, Jesús es todo amor y no. Sí, Jesús es amor, pero también es un Dios justo y santo. Nos habla del peligro del pecado, del final desastroso que le espera a todo aquel que rechaza a Jesús, que no está dispuesto a rendirle su vida en arrepentimiento y fe y a vivir una vida de pureza radical. Y esa pureza radical nos lleva al tercer aspecto del cristianismo radical, que es un sacrificio radical. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. Hermanos, este es uno de los pasajes que los comentaristas y los eruditos consideran el más difícil de interpretar en el Evangelio de Marcos, y algunos incluso creen que es el más difícil de interpretar en todo el Nuevo Testamento. Hay muchas interpretaciones, hay muchas opiniones sobre lo que Jesús está diciendo aquí, y no vamos a entrar en cada una de ellas, no hay tiempo, pero quiero compartir con ustedes la que para mí tiene tal vez más sentido o la que me convence más. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se ofrecían a Dios tenían que ser salados, tenían que ser sazonados con sal, ¿verdad? En Levítico capítulo 2, versículo 13, Dios ordena al pueblo de Israel diciéndoles, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal representaba la fidelidad perdurable de Dios. La fidelidad de Dios. La sal es un conservante, un preservante, ¿verdad? Que se añadía, la gente usaba la sal para conservar carnes, para conservar cosas, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había refrigeradores, no había congeladores. Y la sal era muy común para conservar las comidas. Entonces la sal se añadía a los sacrificios, se sazonaba al animal sacrificado con sal, como un símbolo del pacto perdurable de Dios. Simbolizaba la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y todo sacrificio entonces tenía que ser salado, sazonado con sal. Entonces, cuando un judío escucha estas palabras, todos serán salados con fuego, inmediatamente pensaba en los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, debemos tener en cuenta el contexto en el que Jesús está diciendo estas cosas, ¿verdad? Las últimas semanas hemos visto que Él ha estado hablando con sus discípulos, y recuerden que nosotros vamos versículo por versículo, semana a semana, pero Jesús, cuando Él habló habló como un solo tema, en una sola sentada, ¿no? Él no hacía pausa. Esto es un solo tema y Jesús está hablando del costo del discipulado, de tomar la cruz, de todo lo que está hablando con ellos, ¿verdad? Y les dice estas cosas a los apóstoles para que ellos entendieran el costo del discipulado, en el contexto de los sufrimientos que Cristo mismo tendría que padecer para salvarlos. Recuerden que ellos no aceptaban la idea del sufrimiento, ¿verdad? Ellos lo que buscaban era la gloria sin tener que pasar por la cruz. Por eso es que muchos opinan que lo que el Señor está diciéndoles aquí es que ellos debían estar dispuestos a asumir el costo del verdadero discipulado, del verdadero cristianismo. Que debían, como dice Pablo en Romanos 12:1, presentarse a sí mismos como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Verdad? Pero ese sacrificio vivo, en vez de ser sazonado, salado con sal, sería salado con fuego. Y yo creo que se refiere al fuego de las pruebas, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, se refiere al fuego por el cual pasaremos en el día del juicio y así. Pero yo creo que es el fuego de las pruebas también.
seremos probados. Y ahí es donde se mide nuestra fidelidad. Ahí es donde se prueba nuestro sacrificio, nuestra disposición, nuestra firmeza con el Señor, ¿verdad? El fuego y la sal parecen ser aquí un símbolo de las pruebas y del costo del discipulado. Ser discípulo de Cristo exige una entrega total, absoluta de nuestra vida a Él. Un abandono del yo, completamente. Mira, si Cristo te llama a ser discípulo de Él, a ser su discípulo, Él no te está pidiendo un 50% de tu vida. Él no te está pidiendo un 75%, ni siquiera te pide un 99.9% de tu vida. Él está exigiendo todo, el 100% de tu vida. Tú debes de entregarle toda tu vida a Él como un sacrificio. Tu vida debe ser totalmente consumida o no tiene valor, no vale para nada. Si tú no le entregas el 100% de tu vida y solo quieres darle el 99.9%, por ese 0.1% que no le das, no sirve de nada. Todo lo que le des no vale para nada. Es todo o nada. Los discípulos no querían el sufrimiento. Ellos querían reinar, ellos querían el cielo antes de tiempo. Ellos no querían seguir a un crucificado. Y por eso es que Jesús les dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es el llamado que hace Jesús. Dice un comentarista, el discípulo que toma la cruz de Cristo para crucificar su propio yo, el discípulo que alimenta la fe de otros creyentes, como dice el versículo 42, el discípulo que renuncia voluntariamente a cosas que son preciosas para él, pero perjudiciales para su vida de fe, él es en sí mismo un sacrificio santo, él es un sacrificio vivo. Ese es un discípulo, el que lo deja todo por él. Así como la sal simbolizaba la fidelidad perdurable de Dios, así también los creyentes deben hacer de sus vidas un sacrificio de largo plazo, perdurable y permanente para Dios. Pablo lo dice de nuevo, Romanos 12:1, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es a Dios, que es su culto o su servicio racional. Ese servicio racional, lo que Pablo está diciendo, eso es lo menos que pueden hacer por Dios. Lo menos que tú puedes hacer por Dios es ser un sacrificio vivo delante de Él. Entregarle todo. Eso es cristianismo. Hermanos, solo podemos ser la sal y la luz del mundo, ¿verdad? En un mundo lleno de tinieblas, cuando aceptamos y vivimos a plenitud el costo del discipulado, el costo del cristianismo. Solo así podemos ser luz y sal para el mundo. No hay otra forma. Somos luz y sal cuando entregamos nuestra vida completamente a Cristo y cuando obedecemos radicalmente a Cristo. Eso nos lleva al último aspecto del cristianismo radical y es una obediencia radical. Versículo 50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Cuando la sal pierde su sabor, se vuelve insípida, no hay forma de que vuelva a convertirse en sal. No hay forma. Ese producto que queda, ese polvo insípido sin sabor que queda, dice el Señor en Lucas 14:35, ni para la tierra ni para el muladar es útil. Y por tanto lo arrojan fuera. No sirve para nada. La sal sin sabor no sirve para nada. Por eso el mandato de Jesús, tengan sal en ustedes. Esto es un llamado a la obediencia radical, a una vida santa, conservada por la justicia, por la rectitud, por la santidad.
Cuando la sal pierde su capacidad de salar, de sazonar, de dar sabor, ya no sirve para nada. La sal no sirve para nada más que para sazonar, que para dar sabor, para nada. Tú nunca vas a encontrar a alguien haciendo joyería de sal. Tú nunca vas a encontrar a nadie haciendo ropa de sal. La sal no sirve para nada, solo para dar sabor, solo para sazonar. Y como dice el Señor, cuando la sal ya no puede salar, cuando se vuelve insípida, no sirve para nada y se desecha. Lo mismo ocurre con una persona que profesa ser cristiano, que profesa ser un discípulo de Jesús, pero no está dispuesta a asumir el costo del discipulado, no está dispuesta a ser ese cristiano radical. Y esa persona entonces no sirve para nada. Para nada. ¿Saben para qué sirve un cristiano así? ¿Que no está dispuesto a pagar el precio? Para desprestigiar el Evangelio de Jesucristo, para hacer quedar mal a Jesús y para hacerle daño a la iglesia de Cristo. No sirve para nada más. Por eso es que la gente en el mundo ve a la iglesia y nos dice son unos hipócritas. O no quieren venir a Cristo, porque muchos cristianos han perdido su sal, si es que han sido cristianos. Porque no están dispuestos a pagar el precio y viven en su pecado. ¿Cómo vamos a salar al mundo? ¿Cómo vamos a hacer sal para el mundo? Si no estamos dispuestos a ser verdaderos seguidores de Cristo. Y yo sé que esto es duro, en verdad que lo sé, yo lo entiendo. Pero, mis hermanos, los cristianos somos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Ese es nuestro llamado. No a agradar al mundo, no a complacer al mundo, a ser diferentes. ¿Cuál es la principal forma en que los cristianos pueden ser esa sal del mundo, darle sazonar al mundo, siendo cristianos? Siendo lo que en verdad son, cristianos. Miren, la fuerza de la iglesia no está en ser moderna. Y parecer más un concierto de rock que un servicio de adoración al Señor. O parecer más un circo que un culto de adoración al Señor. Ahí no está la forma. La iglesia no se fortalece por buscar medios carnales para atraer gente carnal. No. La fuerza de la iglesia está en ser la iglesia. Una iglesia que va en contra de la corriente del mundo. Y la fuerza de los cristianos está en ser cristianos. Eso es lo que le mostramos al mundo. Cuando somos así, lo que le mostramos al mundo que hay aquí adentro de la iglesia es que hay un amor radical, es que hay una pureza radical, que hay un sacrificio radical y una obediencia radical. Y cuando el mundo ve eso, el mundo puede ser salvado. Muchos los van a rechazar. Pero así es como el mundo en verdad, muchos van a creer. Cuando ven a un verdadero cristiano. Los cristianos somos llamados a ser diferentes al mundo. No es que me hago como el mundo para ganarme al mundo, no. Soy diferente al mundo para ganar al mundo. Esa es la idea. Muchas iglesias hoy en día se han dedicado a parecerse más al mundo con tal de atraer gente, pero se están llenando de gente inconversa, de gente carnal, de gente que no, en verdad no es cristiana, porque no les han predicado el verdadero evangelio y porque no han dado testimonio de ser verdaderos cristianos y de ser la verdadera iglesia de Cristo. Y aquí no podemos ser así. Nuestro llamado es a ser cristianos, no a parecernos al mundo, a ser diferentes al mundo, a ser luz en un mundo lleno de tinieblas, no hacer tinieblas para un mundo lleno de tinieblas. Ahora el Señor les dice a sus discípulos y obviamente a cada uno de nosotros, estén en paz los unos con los otros. ¿Y qué tiene que ver eso de estar en paz los unos con los otros con tener sal?
Porque aquí Jesús lo que nos está diciendo es, tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Una misma oración, una sola frase. No olviden que esta exhortación del Señor se da en el contexto de la discusión que habían estado teniendo los discípulos sobre quién era el mayor, quién era el más importante del grupo, ¿verdad? Hermanos, cuando en una iglesia la mayoría de sus miembros están preocupados por el avance del reino, cuando la mayoría de los miembros están dispuestos a sufrir por Cristo, a promover el crecimiento de sus hermanos en vez de hacerlos tropezar, en vez de hacerlos caer, cuando están dispuestos a luchar por la santidad, todas las ambiciones personales no van a tener lugar en medio de ellos. Y el resultado de eso va a ser que hay paz en la iglesia. El orgullo, la ambición, la individualidad, el egocentrismo, ese yo soy, el yo quiero, el yo, eso solo crea problemas en medio del cuerpo de Cristo. Una de las causas de los problemas que más provoca división en las iglesias es el chisme, la mentira, las peleas entre hermanos. Si nos llevamos bien entre nosotros, si tenemos sal y nos llevamos bien, eso no va a pasar. La iglesia va a crecer, no se va a dividir. El amor, la humildad, el servicio a los hermanos, el ver a los hermanos como más importantes que uno mismo, eso va a provocar la unidad en la iglesia, la confianza entre los hermanos y finalmente un testimonio al mundo de lo que realmente es la iglesia de Cristo. El Señor nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. ¿Por qué la gente dice que somos hipócritas? Sí, pero si ustedes viven peleándose entre cristianos, si son chismosos, si se viven juzgando, si usted sale de la iglesia y se pasa hablando mal del pastor, no es contra nadie por si acaso. No vayan a decir ya, ¿qué le contaste al pastor? Es porque nos falta amor. Estas palabras de Jesús son un reto adecuado para estos hombres, estos discípulos y para nosotros. Egoístas, orgullosos y que eran tan competitivos que constantemente se ponían a discutir quién de ellos era el más importante, el mayor. Lo mismo es para nosotros. Cuando los creyentes participan en el discipulado, en el cristianismo, radicalmente amoroso, puro, sacrificial y obediente, van a ser testigos radicales. Y el mundo necesita testigos radicales de Cristo. Cuando vivimos ese tipo de cristianismo radical, vamos a ser la luz y la sal para el mundo. El mundo nos va a ver y va a ver a Cristo. A eso hemos sido llamados. Los cristianos, mis hermanos, son la única sal de la tierra. Hablando de esto, de la influencia que nosotros como cristianos debemos llevar al mundo para que el mundo conozca a Cristo y su evangelio, dice, no existe ninguna otra influencia espiritual para ser modelos de la verdad que las vidas de los verdaderos discípulos de Jesucristo, que son conocidos por la naturaleza radical del discipulado que profesan. Nuestro estilo de vida como cristianos radicales, eso es lo que va a influenciar al mundo. Eso es lo que va a ser la sal y la luz del mundo. No un cristianismo fácil, que no es cristianismo. Ahora, para terminar, yo quiero hacerte una pregunta. De acuerdo a todo lo que hemos visto las últimas semanas sobre el costo del discipulado y lo que hemos visto hoy, ¿qué tan salado está tu cristianismo? ¿Qué tan dispuesto estás a mantener estos estándares cristianos de los que Jesús nos habla? ¿Qué tan dispuesto estás a mantener esos estándares, de hacer ese cristiano radical, incluso cuando eso va a provocar que el mundo te desprecie? ¿Qué tan pendiente estás del bienestar espiritual y físico también de tus hermanos en Cristo?
¿O qué tan pendiente estás de tu propia pureza de carácter y de tu servicio al Señor? Y hermanos, esto no es legalismo. Sí, esto es un genuino amor por Jesús, un amor que se manifiesta a través de nuestro amor hacia todos aquellos que son de Jesús. Y un amor que nos lleva a apreciar, a valorar y a admirar todo lo que viene de Jesús, todo lo que pertenece a Jesús. ¿Saben por qué los cristianos, los verdaderos cristianos, aman la santidad? No es porque amen las reglas o porque tengan una mente cerrada y retrógrada o qué sé yo, ni porque sean legalistas. Hermanos, amamos la santidad porque amamos a Jesús. Y amamos todo lo que se parece a Él, todo lo que es de Él, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es bueno. Porque deseamos profundamente ser más como Él. De eso se trata lo que estamos hablando. No hay otra forma. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y eso va a significar el desprecio del mundo. Eso va a implicar que en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia, perdónenme las palabras que voy a usar, pero muchos nos van a tener como idiotas, como locos, como fanáticos. Pero a eso nos ha llamado a Jesús. Para el que no cree, el Evangelio es locura, nos dice Pablo. La gente tiene que vernos como locos, como lunáticos. Se supone que es así. Se supone que vamos a quedar mal contra el mundo. Esa es la idea. Y hermanos, también cuando tropezamos, ¿verdad?, por el pecado que aún mora en nosotros, cuando caemos, en vez de huir de Jesús, de alejarnos de Él, volvemos a predicarnos del Evangelio y corremos a sus pies, sabiendo que vamos a obtener el perdón. Escuché esto estos días. Dice, la única persona en toda la historia que ha cumplido a la perfección lo que este pasaje nos enseña es el Señor Jesucristo. La única persona que nunca ha hecho tropezar a nadie, la única persona que ha estado dispuesto a dar su vida por nuestra vida, la única persona que de verdad, desde la cuna hasta la tumba, estuvo dispuesto a cortarse la mano, a cortarse los pies y a sacarse los ojos con tal de no ofender a su Padre Celestial, fue Jesucristo. Él es el único que ha hecho eso. Y ahora, a todos aquellos que hemos confiado únicamente en Él para el perdón de nuestros pecados, Dios el Padre ha traspasado la justicia de Cristo a nosotros. Esa justicia perfecta está en nosotros. De manera que Dios nos ve con los mismos ojos con los que ve a su Hijo. Nos ve como si nunca hubiéramos hecho tropezar a nadie, como si nunca, o como si siempre estuviéramos cortándonos los ojos, cortándonos los pies, cortándonos las manos, sacándonos los ojos. Dios te ve y ve a Cristo, si tú has puesto tu fe en Él. Y esa gloriosa y hermosa verdad del Evangelio no nos lleva a tomarnos a la ligera esa lucha con el pecado, sino todo lo contrario, nos mueve, nos motiva a correr a Jesús, a ese Jesús perdonador, misericordioso, amoroso, bondadoso, compasivo. Nos motiva a correr a Cristo en arrepentimiento y fe cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Cuando tú pecas, lo que haces es corres a Cristo, no huyes de Él, y Él te recibe. Cuando comprendemos que ese perdón le costó su vida en la cruz, nos llenamos de gratitud, de adoración, de alabanza. Y esa gratitud se convierte en el combustible
¿Qué necesitamos para seguir peleando en esta batalla día a día contra el pecado? Es por gratitud, es por amor que lo entregamos todo. Manteniendo la mirada fija en Jesús. Y si hay alguien aquí hoy sin Cristo, permíteme recordarte algo. En esta guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿verdad? Entre el reino de los cielos y el mundo y el pecado, esa guerra solo hay dos bandos. O es el reino de Dios o es el mundo. No hay neutralidad. Alguien dijo, no es que yo soy Suiza, soy neutral. No, o eres del reino de Dios, o eres de Jesús, o eres del diablo. No hay otra forma. No hay otro bando. Y déjame recordarte que en esta guerra, uno de esos dos bandos ya tiene la victoria asegurada. Y no es del mundo. Así que no salgas de aquí siendo todavía parte del bando equivocado. Mira, las puertas del reino de los cielos están abiertas de par en par para ti. Solo tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, levantando tu bandera blanca de rendición. Hermanos, pidámosle al Señor que su evangelio lleve a muchos más, a abandonar el pecado, el bando del pecado y de la muerte, ese bando perdedor, y que se unan al bando ganador. Ese bando donde van a recibir el perdón de sus pecados, donde van a ser adoptados como hijos de Dios y donde van a recibir el don de la vida eterna.